El río Bravo, como le dicen del lado del sur, o el río Grande, como le llaman del norte, no es un río monumental así como el Mississippi o el Amazonas. Y sin embargo, si ustedes pudieran recorrer sus márgenes, van a notar algo de lo que el profeta nos describe en esta visión. Años atrás, allá por el 2000, cuando vivíamos en Texas, decidimos venir a visitar aquí California el verano y mucha parte del freeway, del Highway 10, corre bordeando el río Grande. Y si usted quiere desearle mal a un enemigo y que le vaya muy mal en la vida, deséele que se vaya a vivir allá al sur de Texas o a Nueva México. Porque esa zona realmente, qué fea que es. Es roca pelada, no hay señales de vida, es un desierto espantoso. Pero si ustedes ven el río Grande o el río Bravo, mientras viene descendiendo de las colinas de Colorado y comienza a atravesar todo Nuevo México y luego recorre todo Texas, haciendo de frontera natural, a ambos lados uno alcanza a ver desde el highway la vida que genera. Allí se pueden ver todo tipo de árboles, todo tipo de sembradíos. Si usted va con su caña de pescar y con sus redes, el río, a pesar de que no es muy grande, va a darle una abundancia de peces muy ricos y muy notables. Un río siempre ha sido señal de vida, pero también señal de belleza. A lo largo de los siglos, cuando alguien ha tratado de plasmar un paisaje, por lo general siempre escoge una escena con un río. Personalmente, uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi niñez fueron los años allá de cuando tenía 8, 9, 10, 11, 12. Y todos los sábados, en la época de la primavera, el verano, el otoño, pues, papá volvía del trabajo y armábamos todo, mamá tenía todo listo, cargábamos el auto y nos íbamos a pasar la tarde a las orillas de uno de los tantos ríos súper caudalosos que tenemos en aquella región de Argentina. Allí nos pasábamos la tarde hasta la noche pescando todo tipo de mojarras y bagres y tantas cosas lindas. Y qué banquete teníamos esa noche con el sartén saltando por todas partes, friendo los pescados riquísimos que atrapábamos. Y uno dice, qué lindo los ríos. No puede nadie sorprenderse entonces que si los ríos son el producto de la mano de Dios para darnos vida y para darnos bendición, provisión, son señal de su bendición, que la palabra de Dios bien podría resumirse como la historia de dos ríos. Es como si la raza humana existiera entre el paréntesis de dos grandes ríos. Allí nomás en el segundo capítulo de Génesis, yo leo que del Edén salía un río para regar el huerto. Lo que le ofreció a la raza humana la posibilidad de gozar la bendición y la abundancia de Dios fue que en ese jardín maravilloso había un río que luego se abría en 4 ríos más pequeños y daba la posibilidad de la vida. Y cuando llego al último capítulo de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿qué leemos todos juntos? Que lo que Ezequiel está profetizando es algo que va a tener lugar un día y que está teniendo lugar ya, y es: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí está. Todo comenzó con un río. Todo va a terminar con un río. El río de la bendición de Dios. Y uno encuentra esta historia de Ezequiel aquí perdida en este libro que es tan difícil de leer. Y si a ustedes alguna vez les interesa leer Ezequiel, van a encontrar que en el capítulo 40 hasta aquí, este párrafo que leímos, está hablando de cosas que todavía no han ocurrido. Son profecías de lo que Dios está planeando hacer en el futuro y que un día se van a hacer realidad y van a ser historia. Porque lo que Dios se propone hacer, todo se hace en su debido momento. Y en este caso,
El profeta está mirando a un periodo en el cual ustedes y yo tenemos una información muy chiquitita, muy escueta. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, van a encontrar allí que luego de la segunda venida del Señor, se habla de que el Señor va a reinar en la tierra por 1000 años, y son apenas unos pocos versículos. Pero aquí, inspirado divinamente por el Espíritu Santo, Ezequiel alcanza a ver y nos da una descripción de lo que será la vida en aquel reino milenial, como le llamamos. Y nos va a describir lo que es la nueva Jerusalén, a donde van a venir todas las naciones a adorar. Y en este caso, cerrando el relato, encontramos esta profecía asombrosa del río, de las aguas, de la sanidad y la bendición. Realmente es una historia muy hermosa. Es una historia que cuando la analizamos en detalle, conmueve el corazón y nos alienta sinceramente, porque, como confío demostrar en los próximos minutos, este párrafo tiene aquí principios de vida que son realmente muy notables. Si quieren prestar atención esta mañana mirando este párrafo, creo que nos quieren enseñar 4 lecciones de vida. ¿Quieren escucharlas? ¿Quieren saber cuáles son? Bueno, muy simple. El primer principio de vida que escucho o que descubro, que veo en este párrafo notable del río de la bendición de Dios, es que el propósito final de Dios es transformar la muerte en vida, la maldición en bendición. Cuando ustedes y yo miramos la profecía que está haciendo Ezequiel, vemos que este río que brota de Jerusalén desciende y sus aguas de bendición llegan ¿hasta dónde? Hasta el Mar Muerto. Próxima transparencia, por favor, gracias. Allí ustedes van a encontrar, permítanme ubicarlos, en la provincia de Judea, allí en Israel. La provincia de Judea, igualita a Nueva México, roca pelada, clima de desierto, árido, intenso el calor. Y todo lo que ocurre por allí, las pocas aguas que corren, nos dice de aquí hacia el Arabá. ¿Qué estamos hablando? Si usted mira el mapa que tiene allí en la pantalla, va a encontrar que en la parte norte del círculo está el mar de Galilea. En la parte sur está el Mar Muerto. Y esa hendidura entre 2 valles se llama el Arabá y continúa hasta el Golfo de Acaba. Y si ustedes le preguntaran a un judío, ¿usted sabe lo que es el Mar Muerto? Le va a decir, no sé de qué me está hablando. El judío le va a decir, usted está hablando del mar del Arabá. Ok, ahora entiendo lo que me está queriendo decir. Así, esta profecía tiene que ver con ese Mar Muerto. Ese mar que está a 417 metros debajo del nivel del mar. Y es un mar tan muerto que ustedes saben que no tiene absolutamente nada de vida. Vamos a la próxima transparencia. Y allí tienen algunas fotos de lo que es las orillas, de lo que son las orillas del Mar Muerto. En la foto de más abajo a la derecha pueden ver lo que son las costas. Allí no hay árboles, allí no hay plantaciones, allí no hay fruto, allí no hay nada. Solamente lo que alcanzamos a ver si lo visitamos es salitre puro, yacimientos minerales que matan cualquier posibilidad de vida en las aguas del Mar Muerto. Allí llegan las aguas dulces del río Jordán y en poquitos metros son maldecidas y se hacen aguas saladas que no pueden permitir la vida en ninguna manifestación. Ustedes alcanzan a ver allí la zona que rodea el mar. Allí están las cavernas donde uno dice, ¿cómo pudo gente vivir en esas cavernas? Y luego nos dejaron el legado de lo que son los rollos del Mar Muerto, una de las copias más viejas que tenemos de la palabra de Dios. Cuesta creer que gente pudo vivir con ese calor, con ese olor que viene de las aguas llenas de sulfuro del mar, en ese lugar y prosperar. Y bueno, un día desaparecieron y se fueron. Bueno, ese es el Mar Muerto, realmente más que muerto. Es un lugar donde no hay posibilidades de vida.
¿Y quién va a sanear esas aguas? ¿Quién puede hacerlo? Absolutamente el poder humano nunca lo logrará. Y lo que nos dice aquí es que el río de Dios, cuando finalmente llegue a ese lugar, lo va a transformar en fragancia, en vida, en árboles, en cargados de fruta. Y si quieren ver, podemos volver a la transparencia anterior, Cris. Él dice que desde Engadi, se alcanzan a ver ahí pegadito, la única población que está al lado del río, del mar allí, van a ver que del lado que está aquí, la más al sur, es Engadi. Allí había un oasis, una fuente de aguas naturales, y se le dieron a Judá cuando la tierra fue repartida. Y del otro lado está en Eglaim, en el desierto de Moab. Y lo que está diciendo aquí el profeta es que cuando el agua de Dios toque ese río, ese mar muerto, todo el mar, de una punta a la otra, de un extremo al otro, será vivificado completamente y volverá a la vida. Realmente esto es muy notable, mis hermanos. Ustedes saben que debajo de esas aguas están enterradas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aquellas ciudades que se caracterizaron por la perversión sexual y que Dios dijo no va más y las destruyó con fuego que cayó del cielo, allí están enterradas como un mudo testimonio a lo que es la santidad de nuestro Dios y que cuando Él decreta que no va más, no va más. Y aquí en ese lugar de muerte completa, ahora nos dice el profeta que la maldición de esas ciudades, del pecado, de todo lo que ha causado la muerte a la vida en todas sus manifestaciones, el río de Dios lo ha de transformar en vida en abundancia. Primer principio, que todo lo que Dios hace en la historia humana y en tu vida y en la mía, está destinada a librarnos a ustedes y a mí de la maldición, de la herencia del pecado que trajo toda la desgracia a tu vida y a la mía. Y que es la que nos priva del gozo, de la abundancia, de la vida fructífera que Dios tiene preparada para todos los que le aman. Segundo principio que encuentro en esta historia es que el río de Dios no solamente produce bendición y vida en abundancia, sino que todas las bendiciones de Dios siempre comienzan a fluir desde su santuario. En los primeros 2 versículos, Ezequiel es llevado allí para traer una palabra de consuelo al pueblo que está en el cautiverio. ¿Y qué es lo que Dios le muestra? Si ustedes miran el capítulo 46 van a encontrar que allí está la adoración en el templo futuro. Este es un templo que todavía no se ha construido. En el lugar donde tiene que ser construido en el día de hoy no hay nada más que desolación. Allí está la mezquita donde dicen los musulmanes que Alá subió al cielo. Más bien bajó a otro lugar que no quiero mencionar. Puro cuento de hadas. Pero en ese lugar va a volver a edificarse un templo. Es el lugar donde Jesucristo podrá ser adorado. Es el lugar donde Él reinará sobre la tierra cuando finalmente ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y nos dice que de este lugar es que surge el río de la bendición. Y cuán ciertamente que es así. El río de la bendición de Dios siempre fluye de su santuario. No hay otro lugar donde Dios se va a encontrar con la raza humana fuera de su casa. Nuestro Dios es generoso, bueno y bondadoso. Siempre tiene bendiciones en abundancia para todos los que le aman y todos los que le buscan sinceramente. Pero ese lugar raras veces ocurre en un encuentro por allá afuera. Dios tiene un propósito. Y es que su pueblo se junte con Él. Y en ese lugar donde Él está presente va a enviar su bendición. Toda bendición que la raza humana ha recibido siempre tuvo su origen en el santuario de Dios. Ya voy a dar más detalles en un momento. El tercer principio de vida que saco de esta historia es que toda obra, todas las bendiciones de Dios siempre van en incremento. Todo comienza chiquitito y luego va aumentando. ¿Notaron la figura del lenguaje? ¿Notaron la figura? Ezequiel, llevado por la mano del ángel, es puesto allí frente al río. Y nuestro Dios, este párrafo es tan rico, hoy no puedo entrar en todos los detalles. Pero si quiere leer los capítulos que preceden, va a ver lo que es la meticulosidad de Dios, lo organizado que es Él, lo detallista que es Él. Noten bien,
En este caso Ezequiel es como que el ángel le dice, seguime Ezequiel, vamos a hacer 515 metros, que son 1000 codos, y vas a entrar, y vas a caminar en el río y vas a notar que el agua te llega apenas hasta los tobillos. Y vamos a caminar otros 515 metros y el agua te va a llegar hasta las rodillas. Y vamos a caminar otros 515 metros y una vez más el agua te va a llegar hasta la cintura. Y cuando llegues a la cuarta medición vas a encontrar que el río es imposible de pasar y lo vas a tener que hacer a nado si intentas hacerlo. Qué figura tan hermosa. Ustedes y yo somos testigos de que esto es realidad en nuestras vidas cuando amamos a Jesús. De que Él comienza con una cosita chiquitita, con apenas un rayito de luz que quiebra la oscuridad de la mañana. Es como una chispita que apenas uno dice que va a alcanzar. Es como aquella nube que salió del Mediterráneo en días de Elías y le dijo, una lluvia grande se viene, pero ahora es apenas una nube del tamaño de la palma de un hombre. Así es el plan de Dios. De su santuario siempre parecen brotar bendiciones que al principio son apenas chiquititas. Pero a medida que ustedes y yo conocemos a Dios y perseveramos en Él, venimos a descubrir que los planes del Señor exceden con creces nuestras imaginaciones más increíblemente grandes. Que su propósito es mucho más elevado, notable, extenso, profundo, que todo lo que nuestra débil mente puede llegar a imaginar. El plan de Dios comienza en nuestra vida y se extenderá por los siglos sin fin de la eternidad. Toda la eternidad no alcanzará para ver las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. No en vano dice Isaías y lo repite el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Tú tienes a Jesús, has entrado a un río de su bendición. En este momento tal vez te llega apenas hasta los tobillos. Otros que ya tienen más años le está llegando a las rodillas. Otros que tenemos más años te puedo testificar que me ha llegado hasta la cintura. Y otros que ya tenemos más años todavía podemos decir, son tantas e innumerables que realmente uno tiene que entrar en ese río y a nadar. Y es tan profundo y tan vasto y tan inmenso que no alcanza toda la vida para darnos cuenta de todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ese es el río de la bendición. Pero hay un cuarto principio de vida. Es como si siempre en el día del parade alguien tiene que tirar lluvia. ¿Notaron en el versículo 11 lo que dice? En un cuadro de toda bendición completa, de repente hay una nota que uno dice, ¿y esto qué es, Señor? El principio es que toda obra de luz tiene una sombra. Toda la grandeza de Dios, que significa para muchos bendición y vida eterna, para otros es no way. Y por eso le dice que de este cuadro de vida donde a las márgenes del río crecen todo tipo de árboles frutales, de donde va a haber vida en abundancia, va a haber un lugar donde dice sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Es que ustedes ya y yo lo sabemos. La bendición de Dios no es algo que se otorga libremente. La bendición de Dios tiene un costo elevadísimo y el que la quiera recibir tiene que pedirla. Pero cuando uno ve estos 4 principios y ve esta figura de lenguaje tan hermosa, déjenme hablarle de 2 o 3 cosas que creo que de una manera como si fuera una parábola el Señor nos quiere enseñar a ustedes y a mí en este día. En primer lugar, cuando yo veo esta historia, veo el río del Espíritu Santo. Cuando leo mi Nuevo Testamento, encuentro que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos dio su vida como un ejemplo de lo que es el hombre ideal. Murió en la cruz del Calvario para cargar tu culpa y la mía. Se levantó victorioso para justificar libremente a todos los que él creen. Pero lo más maravilloso es que allí en Jerusalén, en su ciudad, en la ciudad del santuario, descendió el río del Espíritu Santo. Y comenzó como apenas unas gotitas que parecían insignificantes,
Apenas algo que cayó sobre 120 personas que estaban en el aposento alto. Y uno hubiera dicho, ¿qué posibilidades tiene el cristianismo con 120 personas? Pero ustedes saben lo que pasó. Al igual que un río que lleva vida, desde Jerusalén, comenzando con aquel primer grupo de apóstoles y creyentes que aceptaron la fe de Jesús, comenzó a expandirse el mensaje de la salvación por el mundo de aquel entonces y ha llegado hasta el día de hoy a todos los países de la tierra. ¿Qué fue lo que trajo el río del Espíritu Santo? Vidas transformadas, vidas inútiles convertidas a vidas útiles en las manos de Dios, cumpliendo sus propósitos. El mundo en el cual el Espíritu Santo fue derramado es un día muy parecido a lo que ocurre en muchos lugares en el planeta Tierra. ¿Sobre qué descendió el Espíritu Santo? Sobre hombres para ser transformados y transformar un mundo en dolor, en desesperación y en soledad. ¿Cómo fue posible que los creyentes al cabo de 300 años dieron vuelta a todo el imperio romano? Era un imperio al cual la oscuridad prevalecía, donde la gente para entretenerse, ustedes saben, iban al circo y allí miraban a los gladiadores que se destrozaban entre ellos. Para entretenerse y tener un espectáculo que más o menos les emocionara, ponían a gente que no estaba de acuerdo con el imperio y los quemaban en la hoguera delante de todos y la gente aplaudía. ¡Qué bien que estamos! Somos una sociedad maravillosa. ¿Cuál era el entretenimiento del imperio romano? Tomar a aquellos que eran disidentes, que tenían una idea distinta y lanzarlos allí con la familia completa, con niños de brazos, para que las fieras les devoraran. Ese es el mundo en el cual el Espíritu Santo fue enviado. ¿Para qué? Para darlo vuelta, para transformarlo. Hoy estamos aquí en una nación donde no están esas cosas y me temo que de a poquito estamos regresando a lo que fue el Imperio Romano. Pero ¿cómo se transformó? Por la educación que trajeron los filósofos griegos. ¿Por qué? Damas y caballeros, el ser humano no tiene la capacidad de redimirse a sí mismo, de salvarse a sí mismo. Solamente la gracia de Dios con un milagro puede hacer eso. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo. Y en pocos años el imperio romano se hizo el imperio de Cristo. Y millones de gente comenzaron a construir iglesias. Y podemos ir a Europa en el día de hoy y ver esas catedrales magníficas que fueron la expresión más alta de lo que es la mente humana o la arquitectura dedicadas a ¿qué? A la adoración a Dios. Tremendo. En el día de hoy, países que están en la oscuridad más horrible, que arrojan sus niños a las aguas del Ganges, que ofrecen a sus niños a los demonios, que ofrecen a aquellos que jugaban a la pelota, le cortaban el corazón y se lo ofrecían a los demonios. ¿Cómo fueron transformadas todas esas civilizaciones? De una sola manera, por el río de la bendición de Dios. En el día de hoy, si queremos cambiar el mundo, ¿a dónde lo vamos a cambiar al mundo? ¿Dónde vamos a encontrar los hombres y las mujeres que pueden cambiar este mundo en oscuridad y en esclavitud a Satanás? En un solo lugar, en el santuario de Dios y en la iglesia. Es Él el que tiene el poder solamente para cambiar la mente humana, el corazón humano. El hombre, el testimonio más horrendo de lo que es la bancarrota espiritual son todos los que hoy no están en la casa de Dios. Porque no entienden a Dios, no conocen a Dios, no quieren sus bendiciones y quieren vivir mal. Y es por eso que en el día de hoy Dios tiene su iglesia y de su santuario sale la bendición que transforma a las personas imposibles, que cambia a aquellos para los cuales la sociedad no tiene respuesta. Los criminales más horrendos, los delincuentes más espantosos, la gente esclavizada por los vicios a los cuales nadie puede alcanzar. Solamente Cristo los ha podido alcanzar y lo va a seguir haciendo hasta el último día. Y es por eso que el mensaje del Evangelio tiene una nota de esperanza. ¡Gloria a Dios! Ese es el río de la bendición de Dios. Pero es también el río de la salvación personal. De ese trono, de esa ciudad de Jerusalén, allí donde murió, hubo alguien que llegó para decirnos: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho de la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán todos juntos ríos de agua viva. Pero Jesús decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir
porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido aún glorificado. Oh, mis hermanos, nosotros no hemos venido a una doctrina, no hemos venido a una iglesia, hemos venido a un Salvador que vive por los siglos de los siglos. Es un Salvador que apela a la sed que tú tienes en el alma, a ese vacío que no puedes llenar ni con placeres, ni con educación, ni tapándote hasta las orejas de actividades. Ni la vas a llenar andando en un velero por el Golfo, yendo a la isla de Catalina. Ni la vas a tapar con viajes por todo el mundo. Lo vas a saciar cuando encuentres y tengas una experiencia transformadora con el Cristo que vive por siempre. El Evangelio no es cambio de religión, el Evangelio no es una teoría, el Evangelio es un encuentro con Jesús y es un encuentro transformador. No es algo para mentes chiquititas, es algo para mentes grandes, para corazones grandes. A eso te llamó Jesús, a eso es a lo que nos llama. Y todos los que un día lo hemos recibido podemos dar testimonio que su promesa es cierta. Que aunque en el principio no entendemos un pepino y somos incrédulos y lentos de corazón y duros de mente para creer, sin embargo, al igual que el río de Ezequiel de nuestro ser interior, comienza a brotar una agua que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y uno dice, Señor, perdóname, de oídas te había oído, pero ahora te conozco y me arrepiento. Y digo, eres maravilloso, eres dueño de mi vida, eres dueño de todo. A ti sea la gloria por siempre, jamás. No hay nadie como tú, no hay nadie fuera de ti. El río de la bendición de Dios es el río de la salvación. En esa cruz estaba la puerta de entrada. En ese lugar donde te entregaste a Cristo fue el comienzo de la vida de abundancia. Ese día, aunque no lo veías ni lo entendíamos, comenzaron a fluir las bendiciones. Comenzó a sanarse tu alma, a sanarse tu cuerpo, a sanarse tu hogar, a hacer todas las cosas nuevas. Porque el que vino a tu vida es el Cristo que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Sí, el río de la salvación. ¿Eres salvo en esta mañana por Jesús? ¿Le has entregado tu vida? Si no tienes a Jesús, estás fuera del río de la bendición. Tu vida es un espejismo. Es un desierto, no es un oasis. Estás viviendo una vida que es una mentira, es un engaño. Estás fuera de la bendición, estás viviendo en el mar muerto, estás viviendo de las salinas. No tienes nada sin Cristo. Vives pero no vives, existes pero no avanzas. Te estás preparando para la eternidad y la eternidad será un gran no. Oh, mis hermanos, este es el río de la bendición. ¿Cómo anhelaría que cada uno que está aquí en esta casa esta mañana pudiera decir, yo estoy en ese río, yo quiero ser parte de ese río? Y cada día se pone mejor. Pero quiero llevarlos a un tercer río, y es el río de la plenitud de Dios. Oh sí, mis hermanos, porque lo que Dios comienza en chiquitito lo comienza a hacer en grande. ¿Alguna vez imaginaste quién eras tú? ¿Alguna vez imaginaste los talentos que tenías? ¿Alguna vez imaginaste que con una vida tan destruida como la tuya, sin propósito, engañado y destruyendo, Cristo tenía cosas tan hermosas que quería, que te dio del día que te formó y que ahora quiere utilizar para Él? Oh, mis hermanos, allí está un río del cual tiene que ver con la obra del Espíritu. Son los frutos del Espíritu. Este río que corre produce árboles que producen todo tipo de frutos. Y es muy notable porque, qué ricos que son los frutos. En estos días que llegaron los apricots, qué delicia. Pero apricots y una sola vez por año. Yo doy gracias por Estados Unidos que eligió el capitalismo y por lo tanto tenemos abundancia. Porque ahora podemos importar apricots de Chile. Eso es una mala idea. No se las puedo perdonar a esta gente. Es una broma. Los traemos de Chile, de México, de Estados Unidos y casi todos 2 o 3 veces por año podemos comer apricots. Y todas las frutas con las cuales nos gozamos. Pero notaron, acá habla de un árbol que va a tener fruto todo el año. Qué lindo sería tener un árbol de apricots en la casa y todo el año, 12 meses, venga papá, venga para acá. ¡Oh, qué rico! Así es la bendición de Dios. No es por estaciones, no es por etapas, es eterna, es completa, imposible de detener.
cesa continuamente. Y uno dice, qué hermoso. ¿De qué nos estará hablando? De estos frutos que si usted los cultiva y que si se manifiestan en su vida, ¿cómo le van a transformar y cómo me pueden transformar a mí? El fruto del amor. El fruto del amor que abraza a todos y acepta a todos tal como son. El fruto del gozo que independientemente de las circunstancias, Cristo nos da para poder ser victoriosos en medio de ellas, no importa lo que el viento en contra traiga. El fruto de la paz de conciencia, el fruto de la paz del espíritu, el fruto de la paz del alma, aunque podamos estar en la cama de un hospital. El fruto de la paciencia, en el trato con los demás, en el cual todos tenemos que practicarla. Y ustedes tienen que practicarla conmigo, gloria a Dios. Esto es bueno para ustedes. Pero el fruto de la bondad, de la benignidad, que nos hace no solamente ser pacientes, sino gente que ama y bendice con alegría de corazón. El fruto de la fidelidad, de que no solamente somos nobles, sino que podemos ser confiados. El fruto de la mansedumbre, que es poder bajo control. El fruto del dominio propio, que es lo que tantas veces, teniendo la posibilidad de decirle algo a alguien, prefiero guardármelo para que haya paz y sanidad. Muéstrenme una persona que ha cultivado esos 9 frutos y yo les voy a mostrar a una persona muy feliz viviendo una vida muy transformada y muy abundante. Esto es lo que el Espíritu Santo está formando en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Es lo que Él quiere hacer. Es lo que Él quiere formar en tu vida y en la mía. Quiere que seas una persona radiante con la presencia y el poder del Espíritu en tu vida y en la mía. Pero este río de la plenitud de Dios me indica de que hay mucho más por venir. Es notable que en otras partes de la Escritura los profetas visualizaron lo mismo. Tuvieron la misma visión. A todos se les dio la misma esperanza. De que no solamente es para nosotros, sino que realmente es para toda la humanidad. Hola, reine y retorne a este mundo para establecer su reino de justicia. Vean lo que nos dice el profeta Joel. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, de los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Moab. Oh, mis hermanos, la visión de Ezequiel, Dios no solamente se la dio a Ezequiel, también se la dio a Joel, pero vamos a Zacarías también, que bien podríamos titular este libro el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y en su último capítulo, ¿qué nos dice el profeta? ¿Qué le mostró de Dios a él? En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental. En verano, qué lindo que sería que salieran aguas acá de los montes de California en verano. Y en invierno, y marquen bien, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo va a terminar la historia humana? ¿En una bomba atómica? ¿En una guerra nuclear? No, Cristo reinando, Cristo entronado. Él es Rey de reyes, Señor de señores. No, los seres humanos creen que hacen decisiones, que tienen poder, deliran. Lo único que están escribiendo es la historia que Él ha escrito de antemano, porque es Dios omnipotente. Y entonces uno llega a este punto y dice, qué notable, Señor. Qué notable todo lo que tú preparas para tus hijos. Qué notable todo lo que tú ofreces a cada ser humano que tiene oídos para oír. Y entonces uno tiene que concluir esta meditación con una invitación final. Y vuelvo al Apocalipsis donde leí en el comienzo. Y lo voy a volver a leer. Porque creo que esta promesa es una invitación a la vida de abundancia en esta vida y en la eternidad. Cuando mirando el desastre que ha hecho el pecado. Y en el libro de Apocalipsis, donde se nos muestra el triunfo de Dios, la escena se cierra con las palabras: después el ángel me mostró un río de agua de vida, marque, de vida, de bendición, de abundancia,
resplandeciente como el cristal, no como las aguas del río Bravo que son oscuras por el lecho de barro, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Sí, el río de la bendición es así. Ha traído vida en abundancia. Ha traído esperanza, ha traído cambio, ha traído poder. Ha traído sanidad. ¿Cuántas personas para las cuales el mundo ya no tenía respuesta? La ciencia ya no podía hacer más nada. Vino la palabra de Dios y lo sanó. Pero tristemente también en el libro de Apocalipsis les dije que toda obra de Dios tiene una sombra. Y antes de que la revelación de Dios se cierre, entonces el escritor, guiado por el ángel, le dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Oh, bienaventurados. Significa lo más glorioso que podemos tener en esta vida. Significa felicidad sin límites. Oh, la dicha, oh, la bendición de aquellos que han lavado sus ropas. Esa ropa manchada por el pecado, por la culpa, por la indecencia, por la inmoralidad, por nuestras acciones delictivas, fueron todas lavadas el día que tú y yo invitamos a Cristo a que entrara en nuestro corazón. Aunque dijimos, mi esperanza para la eternidad y para el día del juicio, eres tú, Señor, muriendo en esa cruz por mí. Ese día lavamos nuestras ropas, y vaya lavado que hizo. Ni uno solo de los pecados que cometimos fueron dejados sin ser perdonados. Los que vamos a cometer hoy ya están lavados en la sangre del Cordero. Los que cometamos en el futuro, Cristo ya los ha perdonado todos. Porque su ofrenda fue una sola vez y para siempre, y la ira de Dios ha sido cancelada sobre sus hijos. Solamente hay amor y bendición. Pero sin embargo hay personas que en este día no están dentro de las puertas. Sus vestiduras no han sido lavadas. Y es por eso que con palabras que el día de hoy nadie quiere escuchar porque le parecen duras, dice el escritor, pero los perros, vayan a decírselo a eso, a los de la televisión. Este es el lenguaje que usa la Biblia. ¿Quiénes son los perros? Bueno, aquí tienen una definición, escuche. Los hechiceros, todos los que practican la brujería, que en lugar de confiar en Dios van a decir, a ver, léame la mano, a ver cómo me va a ir mi futuro. Eso es ser parte de hechicería. Es el que la practica y el que la busca. Es el que confía más en el poder de la mentira de los demonios y el satanismo que en inclinarse delante de la palabra de Dios. Si usted alguna vez visitó la casa de la curandera, venga urgente a pedir perdón a Cristo porque su pecado lo va a condenar horrendamente. Lo deja fuera de la ciudad, lo deja fuera del río de la bendición. ¿Quiénes más? Los fornicarios, los que practican la sexualidad en cualquiera de sus maneras distorsionadas. ¿Quiénes más? Los que toman la vida ajena, sea en el crimen, sea en el aborto. ¿Quiénes más? Los idólatras. Latinoamérica se va a quedar todo Latinoamérica fuera, a menos que vengan a Cristo. La idolatría es un insulto a la santidad de Dios, nunca lo olvide. Aunque usted le digan, papá y mamá somos de la religión, usted tiene que comparecer delante de Dios y mamá y papá no lo van a poder ayudar. Dios ha dicho, el que se inclina su rodilla delante de un ídolo es culpable de idolatría, ha violado mi santidad y la pena de muerte descansa sobre tal persona. Usted tiene que hacer una decisión. Si su familia le dice que eres el traidor de la familia, al infierno con la familia, abraza a Cristo, porque de otra manera tú vas a ir al lugar que ya te has ganado por ser idólatra. Y todo aquel que ama y practica la mentira, vaya. El domingo pasado hablé bastante de este tema, hoy no lo voy a reiterar. Pero aquí está, señores. El río de la bendición que corre. El río que fluye del santuario de la presencia de Dios. Un río que aumenta de tal manera que el que lo encuentra puede comenzar por los tobillos y luego la rodilla y luego la cintura y luego nadamos en él. Y transforma todo lo que toca a su paso.
Y también es el río que no puede sanar a todos, porque a menos que alguien quiera ser sano, toda su bendición no puede ser obtenida, porque la persona no lo ha pedido. En el día de hoy, aquí estamos en la presencia de Dios en este día. Y mis hermanos, si conoces a Jesús, espero que meditando en esto te des cuenta el privilegio infinito que tienes, el más grande que has tenido en la vida, el más glorioso a la luz de la eternidad. Invocar el nombre de Dios, conocer a Dios y declararle tu Señor y tu Salvador. Le has entregado todo a Él. Dios quiere que tú camines bajo su bendición de manera creciente. Dios te ha salvado y te quiere dar mucho más. Eres tú el que tienes que tener fe para abrirle las puertas, para que te inunde con todo lo que Él te quiere dar. Estás fuera del reino en esta mañana. La mano de Dios está aquí para extenderse y decirte: ven, cruza el umbral, entra a la gran ciudad, lava tus ropas en la sangre del Cordero. Lava tus ropas y vive con Dios en la plenitud de su bendición. A lo largo de la historia, el río de Dios ha cambiado, como ya he dicho anteriormente, personas que para la raza humana era imposible y que por su poder han comenzado a vivir una vida de abundancia, porque el río de la bendición de Dios es así. Comienza en su santuario, desciende de manera creciente hasta los lugares imposibles y allí trae bendición. ¿Estás amando al Señor con un amor más ferviente? ¿Le reconoces por la cantidad de bendiciones que ya te ha dado? ¿Le agradeces por todas las que te va a dar? ¿Sabes todo lo que Dios tiene preparado para ti? En el día de hoy a nadie podemos llamar imposible. A Pasadena no le puedo declarar una ciudad imposible. Es una ciudad que cuando el Espíritu de Dios caiga, entonces vamos a ver lo que es casa de Dios llena y templos abarrotados de gente gozándose y celebrando la bendición de Dios. Es por eso que en este día te invito a que veas tu vida a la luz de la grandeza de Dios, del río de la bendición de Dios, y que habiéndolo evaluado y habiendo recibido, le entregues todo sin reservas y digas: Señor, heme aquí, úsame, quiero ser fiel a ti. Y quiero pasar ese río de la bendición a centenares de otros donde quiera que estén. Úsame para ser parte de tu río de bendición. Vamos a adorar al Señor, ¿les parece bien?